Problema de aplicación de gráficas en el movimiento armónico simple, gráfica de posición versus tiempo. Entonces, tenemos una gráfica justamente de la elongación con respecto al tiempo. Vamos a decir que esto lo mido en centímetros y que esto lo mido en segundos. Hay un detalle importante en esta gráfica, que al tiempo cero hay cierta posición que difiere de la máxima elongación de este movimiento. Es decir, que hay una posición inicial distinta a la amplitud. O sea que hay un desfase. Entonces, en este caso tengo que pensar en la ecuación general que dice que x es igual a coseno de omega t más la constante de fase. Entonces, vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a encontrar rápidamente la amplitud. Amplitud es la máxima elongación posible de este movimiento, que sería justamente aquí. Y ese valor de máxima elongación vale 5. Entonces la amplitud sería de 5 centímetros. Contestada la primera. Ahora, esto es lo nuevo. Posición inicial se refiere justamente a este valor. Como estamos trabajando a escala, sabemos que hay 5 centímetros y hay 5 espacios. O sea que cada espacio vale 1 centímetro. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en la mitad entre el 2 y el 3. Es decir que tendríamos una posición inicial de 2.5 centímetros. Esto lo sacamos directamente de la gráfica con la escala que estamos usando. Continuamos. Pide el período. Una vez más, yo voy a buscar dónde hay una oscilación. Puedo tomar, por ejemplo, desde aquí y ver cuándo se vuelve a repetir el movimiento. Entonces, pasa a la posición negativa, pasa a la amplitud positiva, regresa y justamente aquí se acaba esa primera oscilación. Entonces tendríamos, repito, una oscilación y comienza la siguiente. Entonces el periodo, tengo que ver qué tiempo tomó esta primera oscilación. Y justamente coincide con un valor de la escala exacto, que sería de 5. Entonces el periodo es de 5 segundos. Luego, pregunta 4. Piden la frecuencia angular. Ya sacamos periodo, frecuencia angular. Frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Sería 2 quintos de pi. 2 sobre 5 radianes por segundo. Ahora, la constante de fase. Vamos a poner aquí 5, la constante de fase. ¿Cuánto valdrá esta constante de fase? Para ello tengo que acordarme de la fórmula de la posición inicial. La posición inicial ocurre cuando recién prendo el cronómetro, es decir, el tiempo está en 0. Si yo uso esta ecuación, yo diría pues x es igual a coseno de omega t más la constante de fase. Si yo quiero la posición inicial, porque esto es posición, ocurre al tiempo 0. Yo reemplazo aquí el valor de 0 y se elimina el Wt, queda 0. Me quedaría entonces la amplitud, que sería 5 por coseno, esto dijimos que era 0, y me queda la constante de fase. La posición inicial ya la habíamos encontrado, que era de 2.5. 2.5 va a ser igual a 5 por coseno del ángulo de fase.
Entonces, vamos a trabajarlo por acá arriba. Tengo que 2.5 es igual a 5 por el coseno del ángulo de fase. Entonces, si yo despejo, este 5 pasaría a dividir, me queda 2.5 dividido para 5, y eso va a ser el coseno del ángulo de fase. Si ustedes cogen su calculadora, esa división les va a quedar 1/2. Si usted quiere saber cuánto vale el ángulo, lo único que tiene que hacer es sacar el coseno inverso de 1/2. Coseno del ángulo es 1/2. Si quiero el ángulo, saco el coseno inverso. Esa es una función en la calculadora que se activa normalmente con la tecla de Shift, tecla anaranjada, y justamente el coseno inverso está en la misma tecla del coseno. Entonces, si usted está trabajando en radianes, esto en la calculadora le va a salir pi tercios. Si usted está trabajando, repito, en radianes. Pero si su calculadora está en grados, le va a salir 60 grados. Evidentemente, lo que más me conviene es esta expresión que justamente me la da en radianes, que es lo que necesito cuando yo reemplazo las cosas, poner las cosas en radianes. Entonces me voy a quedar con pi tercios. Hemos contestado entonces también la constante de fase. Faltaría entonces encontrar la frecuencia y la ecuación de posición. Para ello voy a borrar, crear una página en blanco nueva para poder seguir con los dos siguientes literales. Entonces voy a pasar a limpio las respuestas que he ido obteniendo. Entonces tenemos amplitud 5, posición inicial 2.5, periodo 5 segundos, velocidad angular y constante de fase. Faltaría la frecuencia. Frecuencia es el inverso del periodo, lo cual me daría 1/5, lo cual es equivalente a 0.2 unidades Hertz. Y la ecuación de posición. Sabemos que la ecuación de posición, vamos a usar la ecuación general, la que ya incluye el ángulo de fase. Entonces me va a quedar que X es igual a 5, esa es la amplitud, por coseno de 2/5 pi por t, 2/5 pi por t, más el ángulo de fase, que es pi tercios. Y esto viene dado en centímetros. Entonces, de esta manera, encontramos la ecuación de posición a partir de una gráfica dada. Es importante determinar la posición inicial, determinar la amplitud, determinar el periodo. Con esos datos yo puedo resolver todos estos literales. Muchas gracias por su atención.